tema de esta bendita y maravillosa hora es necesario llegar al otro lado. Bendito sea Dios para siempre. Me llamaba mucho la atención cuando Dios me administraba con esta palabra, mi amado hermano, porque dice es necesario llegar al otro lado. Bendito sea Dios para siempre. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es en el 35, cuando dice aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. A mí me da a entender la palabra, mi amados hermanos, que Jesús le estaba pidiendo a sus discípulos que debían menearse, que debían de avanzar. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así como para usted y para mí, esta palabra en esta hora, bendito sea Cristo, Dios nos está diciendo, gracias hermano, que debemos avanzar, que debemos caminar, porque no podemos estar estancados, no podemos estar en el mismo lugar, porque nosotros cuando llegamos a la casa de nuestro Dios, venimos sin saber nada, venimos sin conocer nada, venimos sin saber para qué hemos sido llamados y qué es lo que Dios hará con cada uno de los que estamos aquí. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Pero en esta noche es necesario pasar al otro lado. En otras palabras, para usted y para mí es necesario seguir avanzando, seguir buscando más la presencia de nuestro Dios para seguir haciendo su voluntad y poder entender y comprender qué es lo que quiere hacer con usted y conmigo. Porque si nos estancamos, mis amados hermanos, estaremos en la misma rutina, haciendo lo mismo, y convertiremos el evangelio en algo lo cual para usted y yo no ha sido preparado. Usted y yo debemos seguir creciendo espiritualmente, creciendo en lo que Dios le ha entregado. Si usted empezó haciéndolo de tal manera, a este punto usted y yo debemos estar más capacitados, con más entendimiento al Dios al cual usted y yo alabamos, porque eso lo necesitamos una vez estemos del otro lado. Bendito sea Dios para siempre, porque si usted y yo nos quedamos de este lado, estaremos estancados, y dice que el agua estancada hiede. Así usted y yo, si nos estancamos, estaremos muriéndonos, disecándonos cada día más, porque veremos que otro está avanzando, está caminando, y vino sin saber nada, sin saber ni siquiera leer, sin siquiera hablar, y hoy en día usted ve que es un instrumento en las manos de nuestro Dios. Dios te está llamando que es necesario pasar al otro lado. Bendito sea nuestro Dios. Y vamos a ir a Mateo, bendito sea Dios, 8:23, porque me llama mucho la atención que cuando Dios a usted y a mí nos manda a caminar hacia el otro lado, Él es el primero que va con cada uno de nosotros. Mateo 8:23. Mateo 8:23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Bendito sea Dios para siempre. Ahí podemos ver, mi amado hermano, que cuando Dios le dice avanza, cuando Dios le dice crece, cuando Dios le llama, Él es el primero que va con usted y conmigo. Bendito sea Dios para siempre. Eso nos da a entender que usted y yo, si tenemos miedo, si hay una barrera, si hay algo que impide que usted y yo sigamos caminando, hoy en esta noche se tiene que caer toda duda, toda incredulidad, porque Él es el primero que se montó en su llamado. Él es el primero que irá con usted para quitar toda barrera, todo obstáculo, todo aquello que quiera interponerse en su camino y en mi camino, que no quiera impedir que usted y yo sigamos creciendo espiritualmente, que usted y yo sigamos avanzando. Porque Él nos está mandando a cruzar del otro lado. Pero lo que me gusta es que Él no se queda y te dice vete. Dice ahí en Mateo que se subió a la barca con ellos y sus discípulos le siguieron. Él está con usted en el llamado que Él le ha entregado. Él lo va a respaldar, Él lo va a capacitar, Él le va a dar el poder, la autoridad, la unción para usted y yo poder vencer toda barrera que quiera meterse en el camino. Porque vamos a ir viendo conforme a la palabra de nuestro Dios, que si usted y yo no determinamos cruzar al otro lado, hay obstáculos, hay tempestades, hay mareas, hay viento, hay cosas que a usted y yo nos sacudirán. Pero como Él está ahí, no hay nada ni nadie que pueda detener el propósito de nuestro Dios. Y es por eso que nos está mandando al otro lado. Porque Dios nos está llamando, mis amados hermanos. Pero es necesario entender que Él está en la barca. Él está ahí obrando y peleando siempre a nuestro favor. Eso no implica que no van a haber luchas, que no van a haber momentos en los cuales usted y yo
creamos que no podemos, que querramos rendirnos. No quiere decir eso. Quiere decir que Él está ahí. Aunque no lo miramos, aunque no lo sintamos, Él está ahí. Porque aquí vemos, mis amados hermanos, que cuando Él dijo que se fuera hacia el otro lado, Él fue el primero que se subió en la barca. Él es el primero que estará en medio de nosotros cuando Dios nos envíe y nos levante para su honra y su gloria. Pero es necesario llegar al otro lado. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Ese es el tema de esta bendita hora. Es necesario llegar al otro lado. Es necesario movernos, es necesario seguir creciendo, es necesario seguir avanzando, es necesario seguir conociendo a nuestro Dios, es necesario seguirnos acercando hacia su presencia, porque cerca de Él, usted y yo cada día más podremos conocer quién es nuestro Dios, porque lejos de Él, usted y yo, ¿cómo podremos seguir avanzando si una tempestad, si el viento arrecia? Usted y yo nos estancaremos y nos quedaremos, porque el miedo se apoderará de nosotros. Pero si usted y yo nos acercamos y avanzamos sabiendo que la presencia de Dios está con usted, así no tengamos nada, tengamos todo, el miedo que usted y yo podamos creer, seguiremos avanzando y seguiremos creciendo espiritualmente. Porque cuando Dios a usted y a mí nos llama, no hay nadie que pueda robarle lo que Dios le ha entregado. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Pero es necesario llegar al otro lado. Volvamos ahí a Marcos 4:35. Bendito sea nuestro Dios. Y le dijo, pasemos al otro lado. Fue el maestro quien les dijo que pasar al otro lado. Es Dios que nos está diciendo que debemos caminar, debemos crecer, debemos avanzar, debemos madurar. Debemos echar raíces en este evangelio, porque si no, mi amado hermano, nos quedaremos estancados, nos quedaremos enanos, nos quedaremos con un entendimiento corto, el cual dice la Biblia que Dios no da su espíritu con medida. Él quiere revelarse a usted y a mí, Él quiere mostrarnos su gloria, Él quiere hacer cosas maravillosas, pero es necesario pasar al otro lado. Eso indica caminar, eso indica esforzarnos, eso indica que debemos buscar su presencia, porque en el camino habrá adversidad, en el camino habrá lucha, en el camino habrá guerras espirituales, las cuales usted y yo necesitamos estar agarrados de la mano de nuestro Dios para poder seguir caminando, porque no es la misma lucha que usted tiene hoy que cuando llegó. No, entre usted va más caminando, la lucha se va arreciando, pero más usted va conociendo el poder de nuestro Dios, y cada vez más Dios, usted y yo nos vamos teniendo una relación y una intimidad que no habrá nada ni nadie que pueda hacer dudarnos de lo que Él puede hacer y lo que va a hacer, y que Él puede cumplir lo que ha prometido. Amén. Pero es necesario seguir avanzando, no nos podemos quedar ahí. Aún hayamos avanzado, necesitamos llegar al otro lado. Y hoy es una noche en la cual Dios nos está hablando y nos está llamando, así como llamó a aquellos discípulos. Dijo, pasemos al otro lado. Y dice, bendito sea Dios para siempre. ¿Qué hacer para llegar al otro lado? Bendito sea nuestro Dios. Dice el 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Ahí podemos ver, mis amados hermanos, que el primer punto es resistir. Porque estos discípulos, antes de despertar al maestro, probaron ellos a ver si podían. Resistieron el embate, resistieron que los vientos soplaban, resistieron que el agua estaba cayendo en la barca. Lo mismo usted y yo, para cruzar al otro lado, cuando comience a arreciar, cuando comiencen los problemas, cuando comience la lucha, cuando comience la adversidad, debemos resistir, porque nosotros debemos seguir caminando hasta llegar al otro lado, porque no podemos detenernos donde la tempestad y la prueba y la lucha se arrecian. Y es por eso que hacer para llegar al otro lado. Y el primer punto es resistir.
Cuando la lucha y la prueba lleguen, resistamos, mis amados hermanos, porque no se acabará ahí. Bendito sea Dios para siempre. Cuando usted y yo quedemos sin fuerza, empiece a tocar, empiece a humillarse y comience a decirle: maestro, 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 despiértate, porque perecemos. Comience a tocar a nuestro Dios, pero resista, aguante, porque de esa forma usted y yo empezaremos a echar más raíces, empezaremos a ver quién es nuestro Dios. Pero si a la primera comenzamos a llamar a nuestro Dios, no vamos a echar raíces, porque no vamos a saber las luchas y las guerras espirituales que se conlleva en este camino. Porque debemos saber que como iglesia van a haber luchas, va a haber guerra, porque tenemos dos enemigos a muerte: Satanás y todos sus demonios, y esta que andamos cargando cada día con él. Ellos están para destruirnos, porque ellos ya están donde van a quedar. Esta vuelve a ser polvo y Satanás ya tiene su lugar de destino, que es el lago eterno. Pero usted y yo tenemos una alma que salvar, y es por eso que debemos seguir caminando, debemos seguir avanzando y echar raíces. Eso implica que hay que resistir. Cuando nos duela, siga resistiendo, porque de esa forma usted y yo quedaremos más fortalecidos y podremos seguir caminando un escalón más. Podremos seguir recibiendo más autoridad, más poder, más unción de nuestro Dios, porque Dios dirá: mi siervo, mi sierva, que no se rinde a la primera, que no tira la toalla a la primera, sino que sigue resistiendo, sigue avanzando, sigue adorando, sigue exaltando y glorificando mi santo y bendito nombre. Eso es lo que Dios dirá cuando usted y yo, el viento nos azote y sigamos resistiendo. Cuando las fuerzas se acaben, ahí es su momento, y dígale: Dios mío, sálvame, sálvame que perezco. Y Él llegará con su mano de poder y nos levantará y nos ayudará para seguir caminando. Y le dirá: prueba, suelta mi siervo, prueba, se termina, llegó tu tiempo y ha caducado, y usted y yo podremos seguir avanzando. Porque cuando usted y yo hagamos y entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros, ahí comenzará su verdadera lucha espiritual. Pero debemos resistir a lo que Dios nos está diciendo en esta bendita y maravillosa hora. Regálale ofrenda de palmas al que viene de nuestra gente. Aprender a resistir. Ahí lo vemos en el 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Esos discípulos se veían ahogados, se veían ya ellos desaparecidos. Así muchas veces usted y yo nos vemos ya terminados y decimos: de esta yo ya no salgo. Pero ahí podemos ver que estos hombres resistieron, soportaron, y cuando ya no pudieron, fueron a despertar. Comenzaron a clamarle a sí mismo usted y yo. Porque no nos podemos rendir a la primera. Debemos aprender a resistir. Debemos aprender a cargar la cruz día con día. Debemos aprender a pelear con las luchas, las pruebas, la adversidad. Porque eso es parte de la vida cristiana. Porque Jesús dijo en Juan 16: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las luchas y las pruebas no nos van a ser quitadas, pero ya Dios venció, y usted y yo también venceremos con su ayuda. Bendito y alabado sea nuestro Dios, alabado sea Jesucristo. Y es por eso que el primer punto es: aprendamos a resistir. Eso es clave en nuestro caminar del Evangelio, en nuestra búsqueda hacia Dios, en atender el llamado de nuestro Dios. Cuando aprendemos a resistir, usted y yo somos cristianos que somos formados con la ayuda de nuestro Dios, y somos unos cristianos con fundamento, con convicciones, con determinaciones. Bendito y alabado sea nuestro Dios.
Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Para eso es lo que llega la prueba. Para eso llega la lucha, la adversidad. Para que nosotros proclamemos aquel Dios que siempre llega a tiempo. Aquel Dios que siempre pelea por su pueblo y su iglesia. Y todo aquel que se determina a hacer la voluntad de Dios, Dios le da testimonio de lo que va ido haciendo cada día. Y usted y yo podemos comprobarlo, que hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos seguirá haciendo, porque fiel es el que lo dijo y ese es nuestro Dios. Pero sigamos caminando, no nos quedemos ahí donde está, porque Dios quiere hacer cosas más grandes y más maravillosas con usted y conmigo. Pero no ignoremos que va a haber tempestad, no ignoremos que va a haber lucha y que debemos resistir cuando llegue su vida y llegue a mi vida. Gloria sea a Dios para siempre. Despertar al maestro y pedir su intervención. Esa es otra forma de poder llegar al otro lado, porque lo estamos viendo en la palabra y lo vemos en el 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Bendito y alabado sea nuestro Dios. Dice, despertar al maestro y pedir su intervención. Cuando usted sus fuerzas no se acabaron, cuando usted no encuentre salida y sus opciones se hayan acabado, comience a clamar a nuestro Dios, comience a humillarnos, comience a buscar a nuestro Dios, y Él llegará a su rescate. Él llegará con su diestra de justicia y lo levantará y le dará la fuerza, le quitará toda esa adversidad, ese problema, esa lucha que no nos está dejando avanzar, pero que en nuestro corazón debe de haber convicción que Él llegará al rescate. Alabado sea Jesús. Porque estamos viendo, conforme a la palabra, que no son quitadas esas cosas. Él parecerá que no está, parecerá que Él no pelea por usted y por mí, parecerá que está dormido, pero cuando Él está en silencio, Él está obrando a favor y a favor de Él, a favor suyo y a favor de mi vida, porque Él nos está capacitando, porque del otro lado necesitaremos esa fe, necesitaremos ese poder, necesitaremos saber a qué Dios le alabamos y le exaltamos. Alabado sea Jesús, porque del otro lado habrá necesidad de un hombre, de una mujer que sepa quién es el Dios creador del cielo y de la tierra. Porque ¿qué nos serviría llegar al otro lado sin saber a quién adoramos? ¿Qué haría usted y qué haría yo? Saldríamos corriendo todos. Pero si sabemos a qué Dios adoramos y exaltamos, cuando Dios nos entregue lo que nos va a entregar del otro lado, usted y yo sabremos qué hacer. Y los demonios sabrán, los demonios huirán. Bendito sea Dios para siempre. El primero es aprender a resistir. El segundo, despertar al maestro y que Él intervenga por cada uno de nosotros. El tercero es, necesitamos aprender camino al otro lado, que la fe es lo único que nos sostendrá. La iglesia necesita saber, camino hacia el otro lado, que lo único que a usted y yo nos sostendrá es la fe. Y por eso es que necesitamos caminar al otro lado. Aprender a resistir, despertar a nuestro maestro para que Él intervenga. Y en el camino aprenderemos que solo la fe sostiene nuestro caminar cada día. Debemos hacerlo, bendito sea Dios para siempre. Porque si no aprendemos en este caminar que la fe puede sostenernos, que la fe puede suplirnos, proveernos, darnos fuerza, cuando ya no tengamos, fracasaremos y nos quedaremos a medio. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso hoy la palabra es aprender que la fe es lo único que nos sostiene para llegar hacia el otro. Es la fe la que nos va a hacer ver lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Es la fe la que nos va a ayudar a decir: yo estoy sano. Es la fe la que nos va a ayudar a decir: tú eres libre, tú eres sano, tú eres salvo por el poder de la palabra. Pero ¿cómo estaremos predicando que Dios puede sanar si no tenemos fe? Si en el camino al otro lado no hemos aprendido que es la fe la que sostiene al cristiano. Porque si nos sostiene la cuenta bancaria, estamos en problemas.
Porque se cae el sistema, se cae, los bancos se declaran en quiebra. ¿Qué vamos a vender? Pero si decimos Dios suple y provee y hace de lo que no es, que sea usted y yo, podremos seguir predicando a nuestro Dios. Pero eso se aprende camino al otro lado. Y es por eso que Dios nos está llamando camino al otro lado. Porque ahí vamos a aprender que el cristiano lo sostiene la fe. No lo que vemos, no lo que tenemos, la fe. Porque estamos viviendo en el tiempo de la iglesia confiada en lo que tenemos y no en el Dios al cual usted y yo servimos. Aleluya. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Dice el 39. El 40, perdón. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Así le dice a usted y a mí en esta hora. ¿Cómo estamos amedrentados? Sí, no tenemos fe. Pero si tuviéramos fe, no hay nada ni nadie que nos robe el gozo. Porque no está hecho y creemos que ya fue hecho. No lo tenemos y creemos que ya Dios lo hizo. Pero por eso es importante en el camino al otro lado saber que es la fe la que nos sostiene, que nos ayuda a seguir avanzando, que nos ayuda a permanecer firmes en este camino. Muchas veces no lo vamos a ver, pero tenemos que declararlo con nuestra boca, que ya fue hecho. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Porque necesitamos en el camino al otro lado saber que solo la fe puede sostenernos. Porque habrá momentos que usted y yo tendremos que afirmar y agarrarnos verdaderamente de nuestra fe, que no es una fe ficticia, no es una fe que está confiada en cosas humanas, en cosas materiales, sino en nuestro Dios. Bendito sea Dios para siempre, porque la fe sin obra es muerta y la obra sin fe son muertas. Y es por eso que en el camino aprendemos a depender de nuestro Dios. En el camino sabemos que aquí hablamos de un Dios que vive y reina, que no es teoría, sino poder y potencia de Dios. Pero eso es en el camino hacia el otro lado, que usted y yo no nos cuentan cuentos chinos, sino que sabemos que ese Dios es real y que es verdadero. Pero si no damos el paso a caminar al otro lado y nos quedamos en la orilla del río, usted y yo le seguirán contando: ese Dios sana, ese Dios suple, ese Dios liberta. Pero si usted cruza al otro lado, se dará cuenta que en el camino habrá adversidad, que en el camino habrá tempestad, y que su fe lo sostendrá, porque usted podrá estar del otro lado y dirá: ese Dios es real y es verdadero. Pero hay que dar el primer paso. Y cruzar al otro lado significa movimiento, moverse en fe. Aunque no vea su ministerio, aunque no vea su don, su talento, pero muévase al otro lado, porque es Dios que lo está llamando. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y como leíamos en Mateo, Él estará en su barca, Él estará en su llamado, Él estará en su ministerio, en su don, en su talento, y su nombre será glorificado. Llegan una ofrenda de palmas a que Dios camino al otro lado conoceremos el poder de nuestro Dios. Ese es el otro objetivo, el otro punto. El tercero era: necesitamos aprender camino al otro lado, que la fe es lo único que nos sostendrá. El número 4. Camino al otro lado, conoceremos el poder de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque los discípulos pudieron ver que una vez dijo: calla y enmudece. Y el mar enmudeció, el mar se cayó y el viento cesó. Asimismo usted y yo, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, cuando usted y yo nos estemos ahogando, veremos la mano de Dios, veremos su gloria. Pero muchas veces tendremos que tocar fondo para poder reconocer quién es el Dios grande y verdadero, el cual esta iglesia, Jesús, refugio y salvación de Durán, tiene. Así como los discípulos pudieron ver. Ellos desconocían que el mar y el viento podían obedecer a nuestro Dios.
Así usted y yo muchas veces desconocemos que para Él no hay nada imposible. No hay enfermedad, no hay deuda, no hay cosa que Él no pueda obrar y su nombre pueda ser glorificado. Pero es en la tempestad que conocemos el Dios poderoso que usted y yo tenemos. Si no, estaremos como los discípulos, caminando con Él sin saber que el viento también le obedece, que el mar también escucha su voz, que cuando Él abre su boca, todo se postra a sus pies. Así mismo usted y yo podremos ignorar que Él es el dueño de la plata y el oro, y que Él puede suplirnos todo lo que usted y yo necesitamos, y que puede sanarlo, que puede libertar a su familiar que está atado, que tal vez hoy no quiere y no le puede hablar de Dios, pero Él tiene el poder para libertarle y romper toda cadena, todo yugo de esclavitud. Pero es en la adversidad, es el camino, es caminando hacia el otro lado que usted y yo sabremos quién es ese Dios. Así como los discípulos pudieron ver con sus propios ojos, así lo veremos usted y yo, si damos el paso y caminamos hacia el otro lado. Pero hay que pasar por en medio, y ahí azota bien duro el viento, arrecia bien el mar, pero Dios estará ahí. Y con eso usted y yo somos más que victoriosos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Camino al otro lado conoceremos el poder de nuestro Dios. Es ahí donde Dios se le será revelado. Es ahí donde sus ojos espirituales serán abiertos cada día. Y usted y yo veremos que no estamos perdiendo el tiempo, que no adoramos a un Cristo crucificado, sino a un Cristo de poder, que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero es camino al otro lado. Y Dios nos está llamando, amada iglesia, a caminar hacia el otro lado. Acuérdese de los puntos, que es importante. Que cuando dé el paso hacia el otro lado, esa palabra va a cobrar vida en usted y cobrará vida. Resistir. Aprender a resistir. El segundo es despertar a nuestro Maestro para que Él intervenga por cada uno de nosotros. Aprender que solo la fe podrá sostenernos en los momentos difíciles. Y conoceremos el poder de nuestro Dios. Regálale ofrenda de palmas a aquel que vive en la creación. La razón por la cual pasar al otro lado, Marcos 5:1, bendito sea Dios para siempre. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie podía dormir. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué? Le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. La razón por la cual cruzar al otro lado, porque necesitamos estar llenos de poder, llenos de unción, llenos de sabiduría y entendimiento, para poder ayudar a aquellas almas que están atadas, que están ahí con cadenas, que no pueden rendirse a los pies de nuestro Dios. Y es por eso que Dios está llamando a hombres y a mujeres a cruzar al otro lado, porque necesita hombres y mujeres que tengan fe en los momentos cuando vean a una persona en esa condición.
Pero ¿cómo va a salir un endemoniado si usted y yo no creemos que Dios tiene el poder para libertarlo, para romper sus cadenas? ¿Cómo va a ser Dios glorificado si vamos y oramos por un enfermo y no creemos que Dios no puede sanar? Es por eso que necesitamos caminar y llegar al otro lado, para que una vez estemos allá y entendamos al Dios del cual servimos, podamos hacer la obra que se nos ha sido encomendada. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Pero eso es el proceso en el camino, porque vemos que cuando llegaron, dice, inmediatamente vino a él de los sepulcros aquel hombre que estaba atado, y no había nada que podía tenerlo a ese hombre tranquilo, hasta que llegó el maestro y dijo, ¿qué tienes contra mí? Así será usted y conmigo en el momento que lleguemos al otro lado, llenos de la unción y el poder de nuestro Dios. Cuando haya un endemoniado, cuando haya algo enfermo, usted y yo pondremos las manos sobre ellos y ellos sanarán, y habrá endemoniados que serán libres por el poder de la palabra, y el nombre de nuestro Dios será glorificado. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Está entendiendo que Dios tiene razones y motivos por las cuales está llamando a esta iglesia que crucemos al otro lado. ¿Qué quiere decir eso? Que está en medio de prueba, de lucha, siga caminando, que Él está peleando por usted, y usted podrá llegar al otro lado y podrá cumplir el propósito por el cual usted y yo hemos sido llamados en esta tierra. Solo resista. Cuando no tenga fuerza, llame al maestro y entienda que es la fe la que nos va a sostener, y ahí es donde veremos el poder de nuestro Dios. Regálale ofrenda de palmas al que vive por siempre. Hay muchas almas que necesitan ser libertadas por un hombre y una mujer de Dios que portan el poder de Jesucristo. Por eso Dios nos está llamando. ¿Cuántos han entendido el llamado de Dios en su vida? ¿Cuántos estamos dispuestos a cruzar el otro lado? Porque depende de usted y de mí. Los discípulos no se resistieron. Los discípulos se subieron a la barca con él, como leímos en Mateo 8:23. Y él se subió a la barca y sus discípulos le siguen. ¿Cuántos discípulos habemos aquí que seguiremos y nos subiremos a la barca con nuestro maestro, aunque hayan tempestades, aunque el mar y los vientos soplen? Y aunque parezca que nos vamos a hundir, no nos hundimos nada. Dios levantará bandera a favor de usted y de mí. Regale ofrenda de palma al que vive y reina para siempre. Es necesario llegar al otro lado, porque hay hombres y mujeres, almas que necesitan ser libertadas, pero lo necesitan a usted y me necesitan a mí para poder llevar a cabo el propósito que Dios quiere hacer con esa vida. Habrá momentos que tendremos que llorar, tendremos que sufrir, pero Dios estará ahí peleando a favor de nosotros. Como vimos aquí, estos hombres tuvieron miedo, estos hombres pensaron que iban a perecer. Así mismo nos tocará a nosotros, pero habrá victoria, porque la Biblia relata que ellos llegaron al otro lado. El mar y el viento enmudecieron y el viento cesó. Así esa prueba, esa lucha, esa adversidad, ese levantamiento a su vida y a mi vida caducará, y podremos llegar al otro lado y podremos cumplir la misión, y aquellas almas serán libertadas a través del instrumento el cual Dios utilizará, y su nombre será exaltado y glorificado. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Puede ponerse sobre sus pies, el altar está abierto. Si usted desea y anhela venir a postrarse a los pies de nuestro maestro, si está en medio de lucha, en medio de prueba,